Pero qué bueno es el Señor con nosotros porque su poder no cambia. Amén. Y se mantiene y permanece para siempre. Porque Jesús, dice Hebreo allí, que es el mismo hoy y siempre. Amén. Y eso es lo que nos da a nosotros seguridad y tranquilidad. Amén. Ahora Jesús es quien lo cambia todo. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Jesús es el que lo cambia todo. Desde el principio lo ha hecho así. Vino para cambiar todo. Vino para mostrar una forma diferente de vivir. Vino para cumplirse con la ley del Señor, pero mostrarle a la gente algo diferente. Vino para cambiar, vino para transformar, vino para traer una nueva realidad, vino para darnos identidad. Amén. Nos gozamos y nos alegramos por eso. Pero vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana del Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Y en este día hoy recordamos y celebramos también lo que se conoce allí como la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. En su última semana de vida terrenal aquí en la tierra, cuando Jesús había dado unas órdenes allí a sus discípulos. Y el jueves hablamos con los hermanos que estuvieron en el estudio bíblico, que si Dios quiere vamos a estar compartiendo ya a partir de hoy en el grupo de WhatsApp. Así que si alguno no está en el grupo de WhatsApp de la iglesia y quiere ser agregado, puede decirlo al final. Vamos a estar compartiendo cada día los sucesos que ocurrieron desde este primer domingo con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta el domingo de la resurrección. Y cada día tiene sus detalles y tiene sus particularidades y tiene un ejemplo, una enseñanza que viene también para nuestras vidas en la actualidad. Y en ese día, cuando el Señor tenía todo pronto y le había pedido a los discípulos que prepararan algunas cosas y demás, allí llegó el momento cuando Jesús, hablando con los discípulos, bueno, llegó el momento de esa entrada que tiene Jerusalén. Algunos lo conocen como el Domingo de Ramos porque dice que el pueblo allí, la multitud, sacaron ramos allí de palmeras, hojas y era como esa bienvenida que le dieron en esa entrada triunfal a Jerusalén. Y de hecho eso fue el comienzo de todo lo que iba a suceder durante esa semana. Y dice allí el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, vamos a leer del verso 6 al 11. Mateo 21, versículos 6 al 11. Dice la palabra de Dios: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asno y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús el Galileo. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque hemos podido bendecirte, cantarte con alegría, adorar tu nombre. Señor, hemos podido orar juntos por las necesidades de cada uno, aún escuchar estos preciosos testimonios de lo que tú estás haciendo. Ahora te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú hables a cada uno de nuestros corazones de acuerdo a lo que tú quieras hacer en cada una de nuestras vidas. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los versículos que hemos leído aquí nos dicen que cuando nuestro Señor Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad allí se conmovió. Es decir, que esa entrada causó un impacto fuerte allí en los judíos de aquella época, y no solo los judíos, porque aún había más gente. Era una época especial allí donde no solamente había judíos, sino que había también lo que ellos llamaban los gentiles, que eran de otras naciones, de otros pueblos cercanos allí, amigables allí con el pueblo de Israel. Y toda esa multitud, toda esa gente que estaba allí y vio todo este suceso, fue un impacto grande para ellos cuando Jesús entra de esta manera. Y los que estaban allí alrededor
hicieron que esta entrada fuera así posible, con los mantos, con las palmas, con las hojas, con todo esta forma allí de dar ese reconocimiento a Jesús, porque ellos estaban esperando un Mesías, pero en la forma de un libertador. El jueves estuvimos hablando también un poquito acerca de esto. Y esa entrada marcó el inicio de algo que cambiaría por completo la historia de la humanidad. Y cambia por completo y sigue cambiando la vida de cada uno de aquellos que creen en el Señor. Ahora en estos textos podemos ver esto. Y el Señor Jesús, a través de esta entrada, marcando allí el inicio de lo que se conoce como la Semana Santa o la Semana de la Pasión de Cristo allí, es importante que nosotros podamos pensar y podamos reflexionar allí que esa entrada de Jesús, no solamente en Jerusalén, sino en nuestras vidas y en cada vida a lo largo de la historia de la Iglesia, ha producido cambios que han ocurrido desde el momento que Jesús ha entrado en el corazón. Ninguno que tiene un encuentro con Jesús vuelve a ser igual, para bien o para mal, ¿no? O toma la decisión o se endurece allí, pero ninguna persona que llega a tener un encuentro con Jesús llega a ser igual. Y aquel que tiene un encuentro verdadero con Jesús, algo el Señor cambia en su vida. Algo ha cambiado en nosotros, algo ha cambiado en nuestras vidas. Y vamos a ver juntos en esta mañana lo que nos enseña la palabra del Señor. Dijimos al principio, el título que le puse allí, Jesús lo cambia todo. Porque Jesús fue experto y es experto en cambiar todo. Y luego, y resumiendo un poquito, luego vamos a enviar allí lo que corresponde al día de hoy en el grupo, pero resumiendo un poquito, como decía la gente allí, los judíos esperaban a alguien que viniera a libertarnos de la esclavitud del Imperio Romano. Jerusalén, el pueblo de Israel y todo el mundo conocido de la época vivía bajo la esclavitud del Imperio Romano. Para todo dependían de ellos, para lo que fuera. Los impuestos se los pagaban a ellos, todo. Si conocemos y hemos leído acerca de la historia de Mateo, el escritor del primer evangelio allí que tenemos en la Biblia, Mateo era un cobrador de impuestos. Y era judío, pero trabajaba para el Imperio Romano. Y ellos, los mismos judíos, lo veían como un traidor allí, porque era quien les cobraba el dinero para pagarle al Imperio Romano. Y toda la gente allí estaba esperando, según ellos entendían, un libertador. Pensaban que iba a ser un militar, un guerrero allí, en ese sentido. Pero más que eso, Dios envió al libertador de la muerte espiritual. Más que eso, Dios envió a aquel que puede traer y que trajo vida eterna y que cambió no solamente la condición, sino cambió las vidas y lo hace y lo sigue haciendo hasta que regrese por nosotros. La entrada de Jesús allí en Jerusalén nos enseña algunas cosas a nosotros. La entrada de Jesús en nuestra vida cambió la muerte en vida. Pablo escribe allí a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo es claro aquí y escribe, cuando escribe esta carta allí en la iglesia que estaba en Éfeso, y les habla de qué era lo que había hecho Jesús cuando vino a sus vidas. Y dice, Él cambió de muerte a vida. Y eso fue lo primero que Jesús hizo. Y eso es lo primero que Jesús hace cuando tú le rindes tu corazón a Él. Y eso es lo que todos recordamos. Y eso es lo que cada uno de los que estamos aquí y un día entregamos nuestra vida a Jesús, fue lo que sucedió. Jesús nos cambió de muerte a vida. Porque la muerte espiritual es como una desconexión total con Dios. Es verdaderamente una separación que es irreparable por el hombre. Porque si no, algún hombre lo hubiese podido hacer antes y Dios no hubiese tenido que enviar a Jesús por nosotros. Pero Dios Padre envía a Jesús por nosotros, porque ningún hombre, ningún ser humano
podía hacer esto, volver a restaurar esa relación con Dios. Vuelvo a repetir, el jueves, los que estuvieron el jueves, recordarán que estuvimos hablando algo acerca de esto, de nuestra identidad como hijos de Dios. Y lo que sucede es que nadie, ninguno, por más santo, por más perfecto que sea, por más cuidadoso que sea, nadie podía restaurar esa relación que se había roto con Dios a través de Adán y Eva. Nadie podía volver a restaurar eso. El hombre era imposible que pudiera reparar eso. El texto de Pablo en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos dicen. No dice, bueno, el que robó, el que mató, pero aquel otro que apenas dijo una palabra. No, todos. Porque el pecado es pecado. Las consecuencias sí son diferentes. Pero si yo mentí y hay otro que robó, los dos pecamos. Las consecuencias ante la ley, ante la justicia serán diferentes. Pero el pecado es pecado y lleva ese nombre. Y no le podemos cambiar de nombre. A veces hay personas que tratan de suavizar. Pero es una mentirita, no es un pecado. No, es pecado. Si es mentira, es pecado. No tiene vuelta. ¿No? Y para el Señor, eso no tiene vuelta. Y desde el principio se entendió que todos pecamos. Pero cuando Jesús entra en nuestra vida, hace que nosotros volvamos a conectarnos con Dios. Produce allí como una conexión tan maravillosa que nos acercamos a Dios de tal forma que nos hace sus hijos y nos hace parte de su familia. Esto hablamos ayer el jueves del estudio bíblico. Y por eso es que nuestra identidad, a partir de que Jesús viene a nuestra vida, ahora es que somos hijos de Dios. El texto que hablábamos el jueves, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, desconocidos allí, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros siempre hablamos aquí, los que estamos aquí en Siloé, que somos parte de la familia de Siloé. Por ser de aquí, de este lugar, por estar congregándonos aquí, pero somos parte de una familia mucho más grande y mucho más numerosa, de millares y millares, de los que ya han vivido en otra época y los que se seguirán entregando al Señor hasta que Él venga. Somos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos parte de la familia de Dios. Y es una conexión allí, algo que nada ni nadie puede romper, sino nosotros mismos. Solo nosotros nos podemos separar del amor de Dios. Solo nosotros nos podemos alejar y perder eso que el Señor hizo. Eso nuevo que Jesús ha hecho. Por eso la Biblia nos habla de que debemos de cuidar una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. La entrada de Jesús en nuestra vida no solamente nos cambió, lo primero que hizo cambiarnos esa posición de muerte a vida, sino que también la entrada de Jesús en nuestra vida cambió la tristeza en alegría. Cantábamos ayer al comienzo, ¿no?, en fiesta, en el coro de fiesta en el desierto, ¿no?, de que Él cambió nuestra tristeza. Por eso le alabamos, por eso le adoramos, porque Él ha cambiado nuestra tristeza. Juan 16:20 dice, de cierto, Jesús está hablando acá, dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús hablaba allí a los discípulos y a la gente acerca de lo que iba a venir, lo que iba a suceder. Y claro, muchos se iban a lamentar, muchos iban a estar llorando allí tristes, y los demás hasta se iban a burlar. Y así pasa muchas veces, que aunque estamos en momentos así que nos toca atravesar de tristeza, de dolor, donde tenemos que llorar en ciertas épocas, en ciertas temporadas de nuestra vida, aún vemos que hay gente que no lo entiende, ¿no?, y algunos sin querer y otros queriendo, aún se burlan y se ríen de nosotros. Pero el Señor es quien cambia nuestro llanto, nuestra tristeza en gozo. Y llega el momento en que nuestra tristeza es cambiada en gozo. Y va a llegar un momento cuando estemos en la presencia de Dios que no vamos a saber ni lo que es derramar una lágrima. Y eso, nuestra mente limitada y finita no nos da. Yo a veces trato de pensar en eso, pero ¿cómo no? No, nada. No sé. Cuando estemos en el cielo, no
no va a haber lágrimas, no va a haber tristeza, ni vamos a saber lo que es la tristeza. La mayor tristeza en la vida de todo ser humano viene de sentir un vacío en su corazón. Esa es la mayor tristeza que el ser humano puede tener. Y ese vacío es causado principalmente cuando una persona no tiene allí esa conexión o esa relación con Dios. Y muchas personas allí que tienen problemas o dificultades en cuanto a los afectos, en cuanto a las relaciones, es porque aún Dios necesita. En aquel que no ha conocido a Dios, básicamente es porque necesita a Dios, obviamente. Pero aún aquellos que ya han conocido a Dios, necesitan que Dios siga trabajando en su vida para sanar los corazones. Porque el que sana, hay un dicho, ¿no? El tiempo sana todo. Y no es así. A veces el tiempo lo que hace es que se pone una caparazón ahí en la herida y que todo eso siga podrido ahí abajo. Y cuando sale, Dios mío, ¿no? Cuando eso se descubre, el que sana es el Señor. El que restaura es el Señor. El que sana los corazones y sana las heridas y transforma y cambia nuestra tristeza en gozo, en alegría, es el Señor. El que hace que nuestra vida vaya saliendo adelante y estemos en un proceso donde muchas veces es difícil, pero va tratando con nosotros y vamos dando pasos de fe, de seguridad en la presencia de Dios y vamos permitiendo que Él vaya sanando cosas que nos han tocado vivir, cosas que nos han hecho, cosas que nos han sucedido, y es ahí donde el cambio se va produciendo en nuestra vida, porque el Señor es el que va sanando. El tiempo no sana nada, el Señor es el que sana. Amén. A veces escuchamos frases allí tan conocidas y las creemos como una verdad. La verdad está en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está la verdad. Y Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Qué bueno que nosotros podamos ver eso de esta manera. Una persona puede tener, y de hecho lo vemos, cosas materiales, éxito en diferentes áreas de su vida, en lo académico, en lo laboral, en lo financiero, pero aún así sigue sintiendo un vacío que nada lo puede llenar, un sinsentido en su corazón que causa tristeza, que causa desesperanza, pues esa relación y esa conexión más importante para todo ser humano está rota, porque es esa conexión con Dios. Por eso esa necesidad. Y usted dirá: bueno, pero yo hace tiempo, hace años que soy hijo de Dios, que entregué mi corazón a Él. Pero a veces olvidamos ciertas cosas que son tan básicas, pero tan necesarias. Y a veces olvidamos que lo primero que necesitamos es al Señor. Y ahí se cumple todo lo que Él dijo. Todo lo demás viene y va a venir por la añadidura. Pero primero es Él y esa necesidad de ponerlo a Él en primer lugar. Uno de los padres allí de la iglesia primitiva, San Agustín, dijo que fuimos creados con un vacío en nuestro interior, en otras palabras, resumiendo lo que dijo, que solamente puede ser llenado por Dios. El ser humano fue creado con una necesidad de Dios, porque Dios nos hizo para estar con Él, y nada más puede llenarlo. Nada más puede llenarlo. Hemos visto y hemos sido testigos de personas famosas, no famosas, importantes, comunes, que se han quitado la vida porque no han podido llenar ese vacío, aún teniéndolo aparentemente todo, pero faltándole lo más importante. La entrada de Jesús en nuestra vida cambia la tristeza en alegría. Cuando Jesús entra en nuestra vida, llena ese vacío y nosotros encontramos el sentido verdadero de nuestra vida, el rumbo, el camino, pues cuando Cristo viene a nuestra vida, significa allí estar en el camino que le da sentido a nuestra vida. Lo que decía recién Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, llenar ese vacío y encontrar el rumbo o el sentido de nuestra vida produce felicidad verdadera. Produce ese gozo que solamente podemos encontrar estando y permaneciendo en el Señor. Sin duda que hay cosas que nos inquietan y sin duda que decimos: bueno, Señor, a veces necesitamos esto, necesitamos aquello. Y nos inquietan, y claro que sería mejor poder tener todas las cosas, todos los recursos que necesitamos. Pero por sobre todo eso, lo que más necesitamos es al Señor. Porque aunque tengamos todo el dinero, aunque tengamos la mejor posición, aunque tengamos, no sé, lo que más allí aparenta ante los demás,
vamos a seguir precisando y necesitando lo más importante de nuestra vida, que es el Señor. El que puede cambiar esa tristeza en gozo, solamente lo puede hacer Él. Amén. Qué bueno que podamos recordar en este tiempo que así como Jesús entró en Jerusalén para dar y hacer un cambio y dar inicio a algo en esa semana que cambiaría la historia completa de la humanidad, así Él ha entrado en nuestra vida y necesita que nosotros le sigamos dejando entrar cada día. La entrada de Jesús en nuestra vida cambia nuestra esclavitud en libertad. Y tenemos que comprender que antes que Cristo viniera a nuestra vida, no solamente estábamos muertos allí, como dice Pablo, en nuestros delitos y pecados, sino que también éramos esclavos de esos delitos y pecados. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice: estad firmes, estemos firmes en esa libertad que Cristo nos hizo libres. Si nosotros obtuviéramos eso y fuera para siempre, no se hubiera escrito esta palabra. Pero Pablo escribe esto porque aunque un día le conocimos, a veces por nuestra propia forma de ser, por nuestro propio yo, por nuestras propias decisiones que tomamos, nos vamos para un lado o para otro. O podemos seguir caminando por donde el Señor quiere llevarnos, o podemos tomar nuestras propias decisiones y alejarnos. Y eso trae consecuencias. Y otra vez volver a estar esclavos y perder esa libertad. Éramos esclavos porque el pecado dominaba nuestra vida y el pecado tenía control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, aún de nuestras acciones, de tal manera que nuestra vida estaba al servicio del pecado. Y Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo es duro allí como que escribe, pero hace esa diferencia. Antes era de esta forma, ahora estamos haciéndolo de esta forma. Ahora fuimos cambiados por lo que Jesús hizo. Y si hoy recordamos ese día que Jesús entró en Jerusalén, recordemos que cuando entró en nuestra vida, entró para darnos vida y sacarnos de la muerte. Entró para cambiar nuestra tristeza en alegría. Entró para cambiar nuestra esclavitud en libertad. Y nos dio completa libertad del pecado. Nos dio completa libertad de las cadenas que nos ataban. Primera de Pedro 2:15-16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo mal. En una oportunidad el Señor, los discípulos vienen allí y hablan con Él, y el Señor le dice a los discípulos: levanten sus ojos, levanten su vista y miren que los campos ya están listos para la cosecha. En otras palabras le dijo eso Jesús así. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban enfrascados con su visión, mirándose a sí mismos, mirando hacia abajo en su pedacito donde ellos estaban, en sus propias necesidades, en su propia condición, y no podían ver más allá de la urgencia que el Señor estaba viendo. Estaba viendo la necesidad de aquello y estaba formando a esos discípulos que eran los que iban a compartir y a predicar el Evangelio una vez que Jesús partiera de la tierra, cuando fueron revestidos por el poder del Espíritu Santo. Y de hecho, después de Pentecostés, el jueves también hablamos de esto, desde Pedro a todos los demás comenzaron todos a predicar y a mirar más allá, a ver la necesidad de los demás. Y a veces nuestro enfoque está tanto en nosotros mismos, a veces nuestro enfoque está tan metido en nuestro propio dolor, en nuestra propia necesidad, en nuestro propio entorno, que no podemos ver más allá. Y a veces lo que necesitamos es ver un poquito más allá y que el Señor enfoque en nuestra mirada. Primero en Él. Por eso dice: pongan la vista, la mirada en las cosas de arriba. En el Señor primero que nada. Porque eso nos va a hacer ver otra realidad. Y si yo veo este pedacito nomás de aquí, con todos mis problemas, con todas mis necesidades, con todas mis situaciones, pero el Señor me dice: mirá para arriba, poné la vista en las cosas de arriba. Voy a ver a ese Dios poderoso que recién adorábamos y decíamos poderoso. Y vamos a ver que lo que yo estoy viviendo es insignificante comparado al poder de Dios. Y cuando miro a ese Dios poderoso, entiendo que Él puede solucionar
lo que yo estoy viviendo en un instante. Cuando miro a ese Dios poderoso, puedo tener toda la fe, toda la confianza y la seguridad que Él tiene poder para obrar y para hacer algo en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en donde estoy. Cuando nosotros cambiamos ese enfoque. Antes que Cristo viniera a nuestra vida, nuestra visión estaba enfocada en lo terrenal, en las prioridades nuestras, mundanas, o en lo que nosotros estamos viviendo. Cuando Jesús viene a nuestra vida y cambia esa perspectiva, y nosotros entendemos y vemos las cosas de una forma diferente. No estamos negando lo que sucede. No negamos cuando tenemos una necesidad, cuando estamos enfermos, cuando tenemos un problema. Al contrario, oramos, pedimos el apoyo en oración, pedimos a otro que también pueda orar por nosotros. Pablo dijo que aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? ¿Cómo? ¿No está bien? Mira. Cuando vuelva. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué dijo Pablo con eso? ¿Hasta cuándo va a trabajar el Señor o necesita trabajar en nuestra vida? ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos, no sé, 20 años de cristiano, hasta que perdamos el cabello, algunos lo perdemos antes, hasta que, no sé, no, siempre, cada día va a necesitar seguir trabajando nosotros. Aunque pensemos que nos hayamos recibido ya de cristianos y que lo entendamos todo, aún el Señor necesita cada día seguir trabajando en nosotros. Y lo que autorizamos a que Dios trabaje en nosotros somos nosotros mismos. Solamente yo te digo, sí Señor, sigue trabajando en mi vida. Sí Señor, en este día capaz que me equivoqué cantidad de cosas. Trabaja otra vez en mi vida. Trabaja otra vez en mi corazón. Trabaja otra vez en mi mente, en mi pensamiento. Señor, vení, ordená mi pensamiento porque a veces pienso cualquier cosa y ni yo lo entiendo. A veces mi corazón siente cada cosa y tengo cada deseo que a veces ni yo lo comprendo. Señor, sigue trabajando en mi vida. Y el Señor es fiel para completar esa obra hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga o que nosotros nos toque partir. Si nos toca partir de esta tierra, bueno, hasta ahí trabaja el Señor. Y si no, hasta que Él venga. Cuando siempre bromeábamos con esto, ¿no? Con amigos allí en el Instituto Bíblico, bueno, cuando te sientas muy perfecto, cuidado, porque capaz te estás para pelar. Porque el Señor va a seguir trabajando en nuestra vida, vamos a ser perfectos cuando estemos con Él, en su presencia. Entonces, o cuando Él venga, o cuando me toque a mí partir de aquí, de esa forma. Pero qué bueno que Él es fiel para seguir trabajando en nosotros cada día. Y la pregunta más importante de esta Semana Santa es, primero que nada, para aquel que quizás nunca lo hizo, ¿ya entró Jesús en mi corazón? Si la respuesta es no, hoy es la oportunidad para que Él entre en tu corazón. Y para aquellos en los que el Señor Jesús ya ha entrado y ya sabemos que hemos tomado esa decisión, la pregunta, ¿el Señor sigue cambiando nuestras cosas? Y nosotros le damos lugar para que Él siga cambiando, para que Él siga trabajando.